El hijo del millonario no hablaba con nadie, hasta que la humilde empleada del palacio hizo esto y... 101. Perfecto, exclamó Esperanza alzando el examen de matemáticas con una sonrisa radiante. Qué inteligente eres, niño. Diego Castillo, de 12 años, la miraba desde su silla de ruedas con los ojos muy abiertos. Nadie había celebrado sus calificaciones en meses. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. Yo, susurró Diego, su voz apenas audible después de tanto silencio. ¿Qué dijiste? Esperanza dejó el trapo de limpiar y se acercó más, sus ojos brillando con esperanza. Gracias, murmuró él, y por primera vez en 6 meses una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Desde la puerta de la biblioteca, Ricardo Castillo observaba la escena sin poder creerlo. Su hijo había hablado. Después de tantos doctores, tantos terapeutas, tantas noches sin dormir, una joven limpiadora de Oaxaca había logrado lo imposible. Todo había comenzado esa mañana cuando Esperanza Morales llegó al imponente Palacio de los Castillo, en la Ciudad de México. Con apenas 19 años, llevaba en su mochila una carta de recomendación del padre Miguel de su pueblo y la fotografía de su papá enfermo. Necesitaba este trabajo más que cualquier cosa en el mundo. «Buenos días», saludó en zapoteco al jardinero indígena que regaba las flores del patio principal. El hombre sonrió sorprendido. Hacía años que nadie le hablaba en su lengua materna en esa casa. «Buenos días, señorita. ¿Viene por el trabajo?» «Sí, señor. Soy Esperanza Morales». La jefa de personal, la señora García, la recibió con una lista interminable de reglas. «Este es el palacio de la familia Castillo. El señor Ricardo es dueño de la cadena hotelera más grande de México. Su hijo Diego...» Hizo una pausa. «El niño no habla desde el accidente. No moleste al joven. No le haga preguntas y, sobre todo, mantenga la distancia». «¿Qué le pasó?» «Un accidente de auto hace 6 meses. Perdió a su mamá y quedó en silla de ruedas. Desde entonces no dice ni una palabra. Los doctores dicen que es trauma emocional». Esperanza sintió que se le encogía el corazón. Un niño de 12 años que había perdido tanto. El palacio era más grande que su pueblo entero. Pisos de mármol, candelabros de cristal, cuadros que valían más que toda su casa. Pero a pesar de tanta riqueza, había algo triste en el ambiente. Era como si las paredes mismas guardaran luto. Mientras limpiaba los pasillos del segundo piso, Esperanza escuchó música clásica que venía de una habitación. Se asomó con cuidado y vio una biblioteca inmensa, con libros hasta el techo. En el centro, frente a una ventana gigante, estaba Diego. El niño tenía el cabello castaño despeinado y vestía un suéter azul marino. Miraba hacia el jardín sin ver realmente nada, con un examen de matemáticas en las piernas. Esperanza notó el número 101 marcado con círculo rojo en la esquina superior. Sin pensarlo 2 veces, entró a la biblioteca. «Perdón por molestar», dijo en voz suave. «Solo venía a limpiar, pero vi tu examen». 101, está increíble». Diego volteó hacia ella sorprendido. Hacía meses que nadie entraba a platicarle sin que fuera para examinarlo o darle terapia. «En mi pueblo, cuando alguien saca 10 en algo, toda la familia hace fiesta», continuó Esperanza mientras comenzaba a limpiar los estantes. «Mi hermano menor, Tomás, una vez sacó 9 en matemáticas y mi abuela hasta mató un pollo para celebrar». Diego la observaba mientras ella hablaba y limpiaba al mismo tiempo. Esta mujer no lo veía con lástima como todos los demás. Le hablaba normal, como si fuera cualquier niño. «¿Sabes qué significa este número en zapoteco?», preguntó Esperanza señalando el 101. «Gala Biatein» significa muy bueno. Mi abuela siempre dice que los números tienen poder, que cuando alguien es muy inteligente, los números le sonríen. Por primera vez en meses, Diego sintió curiosidad. ¿Zapoteco? ¿Su abuela creía en el poder de los números? «Yo no soy muy buena con las matemáticas», admitió Esperanza. «En mi pueblo solo terminé la secundaria, pero sé reconocer cuando alguien es especial, y tú claramente lo eres». Esperanza terminó de limpiar esa sección y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Y por cierto, me llamo Esperanza. Esperanza Morales, de Oaxaca. Si algún día quieres platicar sobre números o sobre cualquier cosa, aquí estaré». Fue entonces cuando Diego murmuró su primer «gracias» en 6 meses.
Ricardo, que había llegado temprano de la oficina para revisar los reportes médicos de su hijo, se quedó paralizado en el marco de la puerta. No podía creer lo que acababa de presenciar. Esa noche, después de que Esperanza se fue a su pequeño cuarto de servicio, Ricardo no pudo dormir. Por primera vez desde el accidente, había visto algo diferente en los ojos de su hijo, una chispa, una conexión. A la mañana siguiente, Ricardo buscó a Esperanza en la cocina. «Señorita Morales, ¿podría hablar con usted?» «Claro, señor Castillo. ¿Hice algo malo ayer?» «Al contrario, ayer mi hijo habló por primera vez en 6 meses, después de que usted estuvo con él». Esperanza sintió un vuelco en el corazón. ¿Habló? ¿En serio? Una sola palabra, pero habló. Dígame, ¿qué hizo exactamente? Nada especial, señor. Solo le dije que estaba orgullosa de su examen. Los niños necesitan que alguien celebre sus logros. Ricardo la miró con nuevos ojos. Esta joven humilde de Oaxaca había logrado en un día lo que equipos médicos enteros no habían conseguido en medio año. «Señorita Morales, tengo una propuesta que hacerle». «¿Una propuesta?», preguntó Esperanza, nerviosa por el tono serio de Ricardo. «Quiero que sea la compañera de Diego, que pase tiempo con él, lo ayude con sus estudios, pero sobre todo, que siga haciendo lo que hizo ayer». «Señor Castillo, yo no soy maestra. Solo terminé la secundaria en mi pueblo. No creo que los mejores doctores de México no han podido ayudar a mi hijo», la interrumpió Ricardo. «Usted logró que hablara en un día. No necesito títulos, necesito a alguien que conecte con él». Esperanza pensó en su papá enfermo, esperándola en Oaxaca, en los medicamentos que necesitaba, en las deudas que se acumulaban. «¿Y mi trabajo de limpieza? Se lo pagaré triple. Además, cubriré todos los gastos médicos de su familia». Las lágrimas se asomaron a los ojos de Esperanza. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Acepto, pero con una condición». Ricardo arqueó una ceja sorprendido. «No quiero que Diego sienta que soy otra doctora más. Déjeme ser su amiga primero». La primera semana fue difícil. Diego alternaba entre momentos de conexión y largos silencios. Esperanza no lo presionaba. Simplemente estaba ahí, limpiando la biblioteca mientras le contaba historias de su pueblo. «En Oaxaca tenemos una leyenda sobre los números», le dijo un martes mientras organizaba libros. «Dice que cada número tiene un espíritu guardián. El 1 es el espíritu de los nuevos comienzos, el 2 de la amistad». Diego levantó la vista de su libro de historia. «¿Y el 101?», preguntó con voz suave. Esperanza sonrió. Era la primera vez que Diego le hacía una pregunta. «Ese es muy especial. Es el número de las segundas oportunidades. Mi abuela dice que cuando alguien ve ese número, significa que la vida le está dando otra chance». «¿Crees en esas cosas?» «A veces». «¿Tú qué crees?» Diego pensó un momento. «No sé. Antes creía en muchas cosas. Ahora no sé qué creer». Era la conversación más larga que habían tenido. Esperanza se sentó en el suelo junto a su silla de ruedas. «¿Sabes qué? No tienes que creer en nada ahorita. Solo tienes que dejar que las cosas pasen». Los días siguieron así, con pequeñas victorias. Diego comenzó a hacer preguntas sobre Oaxaca, sobre la familia de Esperanza, sobre las tradiciones que ella conocía. Ella le enseñó números en zapoteco. Le contó sobre las fiestas de su pueblo, sobre cómo su abuela curaba a la gente con hierbas. «¿Tu mamá también sabía hacer eso?», preguntó Diego una tarde. «Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años», respondió Esperanza sin dramatismo. «Mi abuela me crió. ¿No te da tristeza hablar de ella?» «Al principio sí, pero luego aprendí que hablar de las personas que amamos las mantiene vivas en nuestro corazón». Diego se quedó callado un largo rato. «Yo no puedo hablar de mi mamá», susurró finalmente. «No tienes que hacerlo hasta que estés listo». Un mes después, Ricardo notó cambios sorprendentes. Diego comenzó a salir de la biblioteca, a acompañar a Esperanza al jardín mientras ella le enseñaba sobre plantas medicinales. Incluso se reía cuando ella intentaba explicar matemáticas usando tortillas como ejemplo. «Mira, Diego, si tengo 10 tortillas y me como 3, ¿cuántas me quedan?» 7. «Pero, ¿por qué solo 3?
Las tortillas de mi abuela Carmen son tan buenas que me comería las 10, bromeó Diego. Era la primera vez que Esperanza lo escuchaba bromear. El progreso era lento pero constante. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Diego le preguntó: ¿por qué eres tan buena conmigo? Porque me recuerdas a mi hermano Tomás. Él también es muy inteligente, pero a veces se pone triste. ¿Y qué haces cuando se pone triste? Lo escucho, y le recuerdo que está bien sentirse triste a veces, pero que siempre hay algo bonito esperándonos si tenemos paciencia. Diego asintió lentamente. Esperanza, ¿crees que algún día voy a poder caminar otra vez? No lo sé, Diego, pero sé que eres fuerte y que vas a estar bien, camines o no camines. Esa honestidad lo tranquilizó más que todas las falsas esperanzas que otros le habían dado. El verdadero momento de quiebre llegó 3 meses después, durante una presentación escolar. Diego había regresado a clases particulares en casa, y su tutor organizó una pequeña exposición para que Ricardo viera su progreso. El tema era matemáticas avanzadas, pero Diego sorprendió a todos al comenzar su presentación hablando sobre sistemas numéricos indígenas. Los antiguos mexicanos tenían formas muy inteligentes de contar, dijo con voz clara y segura. Mi maestra Esperanza me enseñó que en zapoteco, los números no solo representan cantidades, sino también significados espirituales. Ricardo miró a Esperanza con asombro. Su hijo no solo estaba hablando, sino que lo hacía con pasión y conocimiento. El sistema vigesimal de los mayas era más avanzado que el europeo de su época, continuó Diego. Y eso me enseña que la sabiduría no viene solo de los libros, sino también de las personas que nos rodean. Al terminar la presentación, Diego volteó hacia Esperanza. Gracias, maestra, por enseñarme que hay muchas formas de ser inteligente. Esa noche, Ricardo llamó a Esperanza a su oficina. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hijo. Diego es un niño especial, señor Castillo. Solo necesitaba que alguien lo escuchara de verdad. Usted no es solo una empleada en esta casa, Esperanza. Es parte de nuestra familia. Esperanza sintió una calidez que no había experimentado desde que dejó Oaxaca. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. No puedes hablarle así a Esperanza. Diego confrontó a su compañero de clase, Sebastián Herrera, con una firmeza que sorprendió a todos en el salón de estudios. Vamos, Diego, solo digo la verdad. Es una sirvienta, respondió Sebastián con desdén. Mi papá dice que tu familia se está volviendo demasiado blanda con la servidumbre. Esperanza no es una sirvienta. Es mi maestra y vale más que todos nosotros juntos. Habían pasado 5 años desde aquel primer gracias susurrado en la biblioteca. Diego, ahora de 17 años, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, pero los valores que Esperanza le había inculcado lo hacían diferente a los otros chicos de su círculo social. Esperanza, de 24 años, había florecido también. Ya no era la joven tímida de Oaxaca. Había terminado la preparatoria en clases nocturnas y ahora estudiaba trabajo social por las tardes. Su influencia en la Casa Castillo se había expandido mucho más allá de ser solo la compañera de Diego. Diego tiene razón, intervino Ricardo, quien había llegado justo a tiempo para escuchar la discusión. Esperanza es parte de esta familia y espero que todos la traten con el respeto que merece. Los tutores privados y compañeros de estudio de Diego habían aprendido a no cuestionar el lugar especial que Esperanza ocupaba en la familia Castillo. Ella asistía a las reuniones de planeación educativa de Diego, daba su opinión sobre sus estudios y había ayudado a diseñar un programa de responsabilidad social para las empresas familiares. Esperanza, ¿podrías quedarte un momento?, pidió Ricardo después de que se fueron los demás estudiantes. Quiero discutir contigo la propuesta para los nuevos hoteles en Oaxaca. Claro, señor Castillo. Diego notó cómo su papá se dirigía a Esperanza con el mismo respeto que mostraba a sus socios de negocios. También notó cómo ella había ganado confianza, cómo sus opiniones eran valoradas y buscadas. Y también notó algo más, cómo se le aceleraba el corazón cada vez que la veía sonreír. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, Esperanza ya no comía en la cocina desde hacía años. Diego reunió valor para abordar el tema que lo había estado inquietando. Esperanza, hay algo que quiero decirte. Dime, Diego. Bueno,
Se puso nervioso. Tú sabes que ya voy a cumplir 18 años. Sí, ya estamos planeando tu fiesta. ¿Qué pasa? Ricardo observaba la conversación con curiosidad. Es que ya no soy un niño. Y tú eres la persona más importante en mi vida. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos meses, había notado cómo Diego la miraba de manera diferente, cómo buscaba excusas para pasar tiempo a solas con ella, cómo sus conversaciones habían tomado un tono más personal. Diego, tú eres muy importante para mí también. Eres como mi hermano menor. No, Esperanza, no como tu hermano. Yo creo que estoy enamorado de ti. El silencio que siguió fue incómodo. Ricardo se aclaró la garganta. Diego, creo que deberíamos hablar de esto más tarde, en privado. No, papá. Esperanza merece saber cómo me siento. Esperanza tomó una respiración profunda. Diego, me siento muy honrada de que sientas eso por mí, pero hay muchas cosas que debes considerar. La diferencia de edad, el hecho de que trabajé para tu familia, que te vi crecer, nada de eso me importa. Pero me importa a mí, dijo Esperanza con suavidad pero firmeza. Tú tienes toda una vida por delante. Vas a ir a la universidad, vas a conocer a muchas personas increíbles. No quiero conocer a nadie más. Te quiero a ti. La conversación se vio interrumpida por la llegada inesperada de Fernando Delgado, el socio de negocios de Ricardo, quien entró al comedor sin ser anunciado. Ricardo, necesitamos hablar. Ahora. Fernando, estamos cenando. Lo que sea puede esperar hasta mañana. No puede esperar. Fernando miró a Esperanza y Diego con frialdad. Pero supongo que tu familia puede escuchar esto también. Ricardo se tensó. ¿De qué hablas? He estado investigando, Ricardo. Investigando muy a fondo los negocios de la familia Castillo. Y lo que encontré es interesante. Fernando sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. ¿Sabías que el accidente de tu esposa no fue realmente un accidente? Diego se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu querido papá tiene secretos muy oscuros y que la muerte de tu mamá está relacionada con negocios sucios que él prefiere mantener ocultos. ¡Eso es mentira!, gritó Ricardo poniéndose de pie. ¿Ah, sí? Entonces explícame estos documentos. Explícame por qué tienes cuentas en paraísos fiscales. Explícame por qué hay transferencias sospechosas justo antes del accidente. Diego miraba a su papá con horror. Papá, dime que no es cierto. Diego, hay más, continuó Fernando. Si no me vendes tu parte mayoritaria de los hoteles por la mitad de su valor, esta información llegará mañana a todos los periódicos del país. Esperanza se acercó a Diego, quien había comenzado a temblar. Diego, respira. Todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Mi mamá está muerta por culpa de mi papá. No sabemos toda la verdad todavía, le susurró Esperanza al oído. No juzgues hasta saber todo. Pero Diego ya no la escuchaba. La confianza que había construido durante años se desmoronaba en minutos. Fernando sonrió con satisfacción. Tienes hasta mañana para decidir, Ricardo. Tu reputación y tu libertad, o tus hoteles. Tú decides. Después de que Fernando se fue, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Diego había vuelto a su mutismo, pero esta vez por shock, no por trauma. Diego, déjame explicarte. No quiero escuchar nada, murmuró Diego. No quiero escuchar más mentiras. Y por primera vez en 5 años, Diego se fue de la habitación sin decir buenas noches a Esperanza. Esa noche, Esperanza encontró a Diego en la biblioteca, en el mismo lugar donde se habían conocido. ¿Puedo sentarme contigo? Él asintió sin hablar. ¿Sabes qué me enseñó mi abuela cuando mi mundo se vino abajo? Diego la miró con ojos llorosos. Me enseñó que las personas no son completamente buenas ni completamente malas, que todos cometemos errores y que lo importante es cómo respondemos a esos errores. Pero mi mamá está muerta, Esperanza. Sí, y eso duele mucho, pero no sabemos toda la historia todavía, y hasta que la sepamos no podemos juzgar. Diego se recargó en el hombro de Esperanza, como solía hacer cuando era niño. ¿Qué voy a hacer si es verdad? ¿Cómo voy a vivir sabiendo eso? Vas a vivir recordando que no eres responsable de los errores de otros y que puedes elegir ser diferente. Esa noche
Ninguno de los dos durmió bien. Los cimientos de su mundo se habían sacudido, y todo lo que creían saber estaba en duda. «No puedo creer que me hayas mentido durante todos estos años», gritó Diego, enfrentando a su padre en la oficina principal de la casa. Habían pasado 3 días desde la revelación de Fernando. 3 días en los que la prensa había comenzado a hacer preguntas, los empleados cuchicheaban en los pasillos, y Diego apenas había pronunciado palabra. «Hijo, déjame explicarte la verdad completa». «¿La verdad?», Diego rió amargamente. «¿Cuál verdad, papá? ¿La de que mamá murió por tus negocios sucios? ¿O la de que has estado comprando mi silencio con dinero de sangre?» Ricardo se veía demacrado. Las ojeras bajo sus ojos mostraban las noches sin dormir, las horas intentando encontrar una salida a la crisis. «Tu mamá descubrió algunas irregularidades en los libros contables. Pero no fue por eso que murió, Diego. Alguien más está detrás de todo esto. ¿Y se supone que debo creerte?». Esperanza observaba desde la puerta, su corazón partiéndose al ver a Diego tan destruido. En los últimos días, él había vuelto a distanciarse de todos, incluso de ella. «Diego, hay algo más que deben saber», intervino Ricardo, su voz quebrada. «He estado investigando por mi cuenta. El accidente de tu mamá no fue casualidad, pero tampoco fue culpa mía». Sacó una carpeta de su escritorio. «Fernando Delgado ha estado planeando apoderarse de nuestros hoteles durante años. Él orquestó el accidente. Él mató a tu mamá». Diego se quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo? Las cuentas en paraísos fiscales, las transferencias sospechosas, todo eso lo hizo Fernando usando información que robó de nuestros sistemas. Creó evidencia falsa para culparme. ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio? Porque no tenía pruebas suficientes. Y porque necesitaba tiempo para construir un caso sólido contra él». Esperanza se acercó lentamente. «Señor Castillo, ¿tiene pruebas de eso ahora?». «Algunas. Mi investigador privado encontró inconsistencias en los documentos que Fernando presentó. Pero necesito más tiempo». «Tiempo que no tenemos», murmuró Diego. «Los medios ya están hablando. Nuestros socios están nerviosos. Los empleados tienen miedo de perder sus trabajos. La crisis se intensificó rápidamente. Las acciones de los hoteles Castillo cayeron 50% en una semana. 3 de sus principales socios cortaron relaciones comerciales. Los empleados comenzaron a buscar otros trabajos. Diego se sumió en una depresión profunda. No solo había perdido la confianza en su padre, sino que veía cómo el imperio familiar se desmoronaba día a día. «Ya no sé qué creer», le confesó a Esperanza una noche mientras caminaban por el jardín. «¿Y si papá sí es culpable? ¿Y si toda mi vida ha sido una mentira construida sobre dinero sucio? Diego, he trabajado en esta casa durante 5 años. He visto a tu papá tomar decisiones. He visto cómo trata a la gente. No es un asesino. Pero, ¿y si me equivoco en confiar en él? ¿Y si tú te equivocas?». Esperanza tomó sus manos. «Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, pero no podemos vivir en el miedo de lo que podría ser verdad». Sin embargo, la presión era demasiada. Una semana después, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. «Diego, necesito hablar contigo», le dijo una mañana. «He decidido mandarte a estudiar a Oxford». «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque esto va a empeorar antes de mejorar. Los medios te van a acosar, van a inventar historias sobre ti. Necesitas estar lejos de todo este caos. No quiero irme. Quiero quedarme y luchar. La mejor forma de luchar es que te conviertas en el hombre que tu mamá habría querido que fueras. Y eso no va a pasar si te quedas aquí, en medio de este escándalo». Diego miró a Esperanza desesperadamente. «Dile que no me vaya». Esperanza sintió como si le arrancaran el corazón, pero sabía que Ricardo tenía razón. «Creo que tu papá está pensando en tu futuro, Diego. Tú también me estás abandonando». «Nunca te abandono». Pero a veces amar a alguien significa dejarlo ir para que crezca. La noche antes de su partida, Diego buscó a Esperanza en la biblioteca. «No quiero irme sin decirte algo importante». «Diego». «No, déjame hablar. Sé que dijiste que soy demasiado joven, que hay muchas complicaciones. Pero estos últimos días me han enseñado que la vida puede cambiar en un segundo. No quiero perder más tiempo». Se acercó a ella y tomó sus manos.
Te amo, Esperanza. No como un niño que confunde gratitud con amor. Te amo como el hombre en el que me ayudaste a convertirme. Te amo por tu fortaleza, por tu sabiduría, por la forma en que ves lo bueno en las personas, incluso cuando todo parece perdido. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Diego, yo también te amo. ¿Pero qué? Pero necesitas tiempo para descubrir quién eres fuera de esta casa, lejos de mí. Necesitas vivir tus propias experiencias, conocer el mundo, tal vez incluso enamorarte de alguien más. Eso nunca va a pasar. Si es verdad lo que sientes, entonces el tiempo y la distancia no lo van a cambiar. Y si no es verdad, entonces es mejor que lo descubras ahora. Diego la abrazó fuertemente. Me vas a esperar. Voy a estar aquí cuando regreses, pero no como alguien que te espera, sino como alguien que sigue creciendo también. Si cuando vuelvas seguimos sintiendo lo mismo y las circunstancias son diferentes, entonces hablaremos. ¿Me prometes que no te vas a olvidar de mí? Jamás podría olvidarme de ti, Diego. Tú cambiaste mi vida tanto como yo cambié la tuya. Al día siguiente, mientras Diego partía hacia Londres, tanto él como Esperanza sabían que nada volvería a ser igual. La crisis había acelerado una separación que tal vez era inevitable, pero no menos dolorosa. Ricardo abrazó a su hijo en el aeropuerto. Voy a limpiar nuestro nombre, hijo. Te lo prometo. Cuida a Esperanza, papá, y cuídate tú también. Mientras el avión se alejaba, Esperanza sintió que se cerraba un capítulo de su vida. Había llegado a esa casa como una joven que solo quería ayudar a un niño herido. Ahora se quedaba como una mujer que había ayudado a criar al hombre del que se había enamorado, y que tendría que encontrar la fortaleza para seguir adelante sin él. La tormenta apenas comenzaba, pero Esperanza estaba decidida a enfrentarla con la misma determinación que había usado para ayudar a Diego a encontrar su voz 5 años atrás. Una carta de Diego desde Oxford, 6 meses después. Querida Esperanza, el otoño aquí es hermoso, pero extraño los colores de México. He estado tomando clases de desarrollo sostenible y cada vez que el profesor habla sobre comunidades indígenas, pienso en las historias que me contabas de tu abuela. Creo que estoy encontrando mi camino, como tú dijiste que pasaría. ¿Cómo están las cosas por allá? En las noticias ya no hablan tanto del escándalo. Espero que eso sea buena señal. Te extraño cada día, pero entiendo por qué tenía que irme. Con amor, Diego. Respuesta de Esperanza una semana después. Querido Diego, me da mucho gusto saber que estás bien. Aquí las cosas están mejorando poco a poco. Tu papá ha estado trabajando día y noche para demostrar su inocencia y yo lo he estado ayudando con la investigación. Tengo noticias importantes. Me aceptaron en la Universidad Nacional para estudiar trabajo social con especialización en desarrollo comunitario. Tu papá insistió en pagar mi colegiatura. Dice que es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que he hecho por la familia. También he estado trabajando más de cerca con la Fundación de los Hoteles. Estamos desarrollando programas para apoyar a comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas. Siento que finalmente estoy encontrando mi propósito más allá de cuidarte. Sigue creciendo, Diego. El mundo necesita hombres como el que te estás convirtiendo. Con cariño, Esperanza. Los meses pasaron convirtiendo sus cartas en ventanas a dos mundos que crecían por separado. Diego compartía sus experiencias en Oxford, sus nuevos amigos de diferentes países, sus clases sobre economía global, sus proyectos sobre responsabilidad social empresarial. Esperanza le contaba sobre sus estudios, su trabajo con comunidades rurales y los avances en el caso legal de la familia. Carta de Diego, 1 año y medio después. Esperanza, conocí a una chica aquí. Se llama Emma, es de Irlanda, estudia Derecho Internacional. Es inteligente y divertida. Y por un momento pensé que tal vez... pero no. Cuando la beso, cierro los ojos y pienso en ti. No es justo para ella, y tampoco es justo para mí. Creo que tenías razón en que necesitaba tiempo para conocerme, pero también creo que el amor verdadero no se olvida con el tiempo ni la distancia. ¿Tú has conocido a alguien? Diego. Respuesta de Esperanza. Diego, sí, he conocido a alguien. Se llama Mauricio. Es profesor de la universidad. Es bueno conmigo y me entiende. Pero tú tienes razón.
El amor verdadero no se olvida. Cada vez que él trata de besarme, yo también pienso en otra persona. Tal vez somos tontos por aferrarnos a algo que parece imposible, o tal vez la vida nos está enseñando paciencia. Tu papá por fin tiene pruebas sólidas contra Fernando. El juicio comenzará el próximo mes. Esperanza. La ruptura llegó cuando Ricardo finalmente logró demostrar su inocencia. Los investigadores descubrieron que Fernando había manipulado los sistemas contables durante años, creando las evidencias falsas que lo incriminaban. Más importante aún, encontraron pruebas de que Fernando había pagado para que alteraran los frenos del auto de la mamá de Diego. Llamada telefónica de emergencia. ¿Diego? Soy papá. ¿Papá? ¿Qué pasó? Son las 3 de la mañana aquí. Lo atrapamos, hijo. Atrapamos a Fernando. Tenemos las pruebas de que él mató a tu mamá. Diego se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás seguro? Completamente. Va a ir a la cárcel por el resto de su vida. Nuestro nombre está limpio. ¿Y los hoteles? Los recuperaremos. Pero más importante, la verdad salió a la luz. Tu mamá puede descansar en paz. Esa noche Diego no pudo dormir. Llamó a Esperanza. Esperanza, soy yo. Diego, ¿estás bien? Es muy tarde. Mi papá me contó todo. Sobre Fernando, sobre las pruebas. Lo sé. He estado ayudando con la investigación desde hace meses. ¿Por qué no me dijiste? Porque no queríamos darte falsas esperanzas hasta estar seguros. Quiero regresar a casa. Diego, te faltan 6 meses para graduarte. No puedes dejarlo ahora. Pero quiero estar contigo. Quiero ayudar a reconstruir lo que Fernando destruyó. Y vas a hacerlo. Pero primero termina lo que empezaste. Demuéstrate a ti mismo que puedes completar algo importante por tu cuenta. Diego sabía que tenía razón, pero los últimos meses en Oxford se sintieron eternos. Se enfocó completamente en sus estudios, escribiendo su tesis sobre responsabilidad social empresarial en economías emergentes, inspirándose en todo lo que Esperanza le había enseñado sobre justicia social. Mientras tanto, Esperanza se graduó como la mejor estudiante de su generación en trabajo social. Su tesis sobre programas de desarrollo comunitario culturalmente apropiados fue publicada y citada por organizaciones internacionales. Ricardo había observado su crecimiento con admiración y algo más, un cariño paternal genuino. Esperanza, hay algo que he querido decirte durante mucho tiempo, le dijo una noche mientras revisaban los planes para reconstruir la reputación de los hoteles. Dígame, señor Castillo, durante todos estos años has sido más que una empleada, más que la salvación de Diego. Has sido la hija que nunca tuve. Y quiero que sepas que pase lo que pase entre tú y Diego cuando regrese, siempre tendrás un lugar en esta familia. Gracias, señor Castillo. Esta familia también me salvó a mí. ¿Todavía lo amas? Esperanza sonrió tristemente. Cada día. Pero también he aprendido a amar la mujer en la que me he convertido. Si Diego regresa y ya no somos compatibles, voy a estar bien. ¿Y si regresan y descubren que se aman más que antes? Entonces, tal vez el tiempo y la distancia nos hicieron el favor más grande de nuestras vidas. Última carta antes del regreso de Diego. Esperanza, mañana tomo el vuelo de regreso a casa. Han sido 3 años que se sintieron como 30. He crecido, he aprendido, he conocido el mundo, pero cada experiencia me ha confirmado lo que sabía desde los 17 años. Tú eres mi hogar. No sé qué nos espera. No sé si seguimos siendo las mismas personas que se despidieron en el aeropuerto, pero sé que quiero descubrirlo contigo. Hasta mañana, Diego. Respuesta de Esperanza. Diego, yo también he crecido, también he cambiado, pero mi corazón sigue siendo tuyo si todavía lo quieres. Te espero en la biblioteca, en el mismo lugar donde todo comenzó. Con todo mi amor, Esperanza. La noche antes del regreso de Diego, Esperanza se quedó despierta mirando las estrellas desde el jardín. Mañana sabría si el amor había sobrevivido al tiempo, la distancia y el crecimiento. Por primera vez en 3 años, se sintió completamente en paz, con cualquier resultado que les deparara el destino. Diego bajó del taxi frente al Palacio Castillo y respiró profundamente. 3 años habían cambiado todo. Él, la casa
Incluso el aire se sentía diferente. O tal vez era él quien veía todo con nuevos ojos. A los 20 años, se había convertido en un hombre. Su rostro había perdido la suavidad adolescente, sus hombros eran más anchos y llevaba una confianza que antes no tenía. Pero lo más importante era la claridad en sus ojos. Sabía exactamente quién era y qué quería. Ricardo lo esperaba en la entrada. «Hijo, te ves diferente». «Me siento diferente, papá». Diego lo abrazó fuertemente. «Gracias por obligarme a irme. Tenías razón. Necesitaba crecer lejos de aquí. ¿Y ya sabes qué quieres hacer ahora? Quiero transformar nuestros hoteles en un ejemplo de responsabilidad social. Quiero que cada peso que ganemos también beneficie a las comunidades donde operamos. Y quiero hacer todo eso junto a Esperanza, si ella todavía me quiere». Ricardo sonrió. «¿Por qué no subes a buscarla? Está en la biblioteca». Diego subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo cada vez más fuerte. Al llegar a la puerta de la biblioteca, se detuvo. Ahí estaba ella, de espaldas, organizando libros en un estante alto. Esperanza había cambiado también. Su cabello era más largo. Llevaba un vestido azul marino profesional que mostraba la mujer segura en la que se había convertido. Cuando se volteó, Diego vio en sus ojos la misma sabiduría de siempre, pero ahora combinada con una fortaleza que no estaba ahí antes. «Hola», dijo él simplemente. «Hola», respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a ocultar su nerviosismo. Se quedaron mirándose por un momento largo, tomando la medida de los cambios, buscando en el otro a la persona que habían amado. «Te ves increíble», murmuró Diego. «Tú también. Oxford te hizo bien. ¿Puedo abrazarte?» Esperanza asintió, y cuando Diego la abrazó, ambos sintieron que algo había cambiado, pero también que algo esencial permanecía intacto. «Te extrañé cada día», le susurró él al oído. «Y yo a ti. Pero también me extrañé a mí misma cuando no estabas aquí». Se separaron lentamente. «Cuéntame todo», pidió Diego. «Quiero saber en qué te has convertido». Durante las siguientes horas, Esperanza le contó sobre su carrera, su trabajo con la fundación, los programas que había desarrollado para comunidades indígenas. Diego escuchaba fascinado, dándose cuenta de que se había enamorado de una versión joven de esta mujer, pero que ahora se estaba enamorando de la versión completa. «¿Y tú qué aprendiste en Inglaterra?», se preguntó ella. «Aprendí que el mundo es enorme, pero que el hogar es específico. Aprendí sobre negocios internacionales, sobre desarrollo sostenible, sobre cómo usar el dinero para crear cambio real. Pero principalmente aprendí que todo lo que quiero hacerlo contigo». Los siguientes meses fueron una danza cuidadosa de reencuentro. Diego se integró al negocio familiar, pero con una visión completamente nueva. Propuso convertir 3 de sus hoteles en centros de turismo sostenible, donde los huéspedes pudieran aprender sobre culturas locales, mientras contribuían directamente a las economías comunitarias. Esperanza se convirtió en su socia en estos proyectos, aportando su conocimiento sobre desarrollo comunitario y su credibilidad con las poblaciones indígenas. Trabajaban juntos todos los días, pero mantenían una distancia profesional que ambos sabían era temporal, pero necesaria. Necesitaban redescubrirse como adultos iguales antes de explorarse como pareja. El momento decisivo llegó durante un viaje a Oaxaca para inaugurar el primer hotel sostenible. Habían trabajado durante meses para asegurar que el proyecto beneficiara directamente a la comunidad local, contratando artesanos locales, comprando productos regionales y destinando un porcentaje de las ganancias a programas educativos. La noche de la inauguración, mientras celebraban con la comunidad, llegó una sorpresa inesperada. «¡Esperanza, mijita!», gritó una voz desde la entrada del salón. Esperanza se volteó y vio a su abuela Carmen caminando hacia ella, apoyada en un bastón, pero con los ojos brillando de orgullo. «Abuela, ¿qué haces aquí? ¿Crees que me iba a perder ver lo que mi nieta ha logrado?». Doña Carmen abrazó a Esperanza fuertemente. Luego se dirigió hacia Diego. «Tú debes ser el niño del que tanto me ha hablado. Señora Carmen, es un honor conocerla.
Diego tomó sus manos con respeto. Esperanza me ha contado tanto sobre usted. La anciana lo estudió con ojos penetrantes. Sí, eres tal como lo vi en mi sueño. ¿En su sueño? Doña Carmen sonrió misteriosamente. Hace años tuve una visión sobre el destino de mi nieta. Vi que su vida se entrelazaría con una familia poderosa, pero no como sirviente, sino como puente entre mundos. Vi que encontraría un amor que la haría crecer y que ella haría crecer también. Esperanza se sonrojó. Abuela, no creo que... También vi que este amor tendría que pasar por pruebas de tiempo y separación para fortalecerse, continuó la anciana, ignorando la interrupción. Y vi que cuando se reunieran como adultos completos, su unión traería prosperidad no solo a ellos, sino a muchas comunidades. Diego y Esperanza se miraron sorprendidos por la precisión de la descripción. ¿Y qué más vio en su sueño, doña Carmen?, preguntó Diego. Vi que necesitaban la bendición de los ancianos para que su amor fuera completo. Y por eso estoy aquí. La anciana tomó las manos de ambos y las unió. Esperanza, mi nieta querida, has encontrado a tu compañero de vida. Y tú, Diego, has encontrado a la mujer que hará de ti el hombre que el mundo necesita. Tienen mi bendición y la bendición de nuestros antepasados. En ese momento, Ricardo se acercó al grupo. Doña Carmen, es un honor tenerla aquí. Ricardo Castillo, la anciana asintió con respeto. Usted también ha crecido mucho desde que era solo un hombre de negocios. Ahora es un constructor de puentes. Gracias, señora. Y quiero que sepa que Esperanza no es solo bienvenida en nuestra familia, es ya parte esencial de ella. Doña Carmen sonrió. Entonces todos estamos de acuerdo. Estos dos jóvenes ya no necesitan esperar más. Esa noche, después de que la celebración terminó, Diego y Esperanza caminaron solos por las calles empedradas del pueblo. ¿Crees en lo que dijo tu abuela?, preguntó Diego. Sobre las visiones y el destino. Creo en que a veces la vida nos da señales, y que sería tonto ignorarlas, respondió Esperanza. ¿Tú qué crees? Diego se detuvo y tomó sus manos. Creo que he estado enamorado de ti desde los 12 años, pero que necesitaba convertirme en un hombre digno de ti. Creo que estos 3 años nos hicieron más fuertes individualmente, para poder ser más fuertes juntos. Y creo que es hora de dejar de tener miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que digas que no cuando te pregunte si quieres casarte conmigo. Esperanza se quedó sin aliento. Diego, sé que es repentino después de tanto tiempo separados, pero también sé que no quiero desperdiciar ni un día más sin ti a mi lado oficialmente. Diego sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo tradicional, dijo mientras la abría. Hice que lo diseñaran especialmente. La plata es zapoteca, trabajada por artesanos de tu pueblo. Los diamantes representan la modernidad. Juntos simbolizan lo que somos, una mezcla de tradición y futuro de dos mundos que se vuelven uno. Esperanza miró el anillo con lágrimas en los ojos. Era perfecto, elegante pero con soul, costoso pero con significado. Es hermoso, Diego. Pero la pregunta que me tienes que hacer. Diego sonrió y se arrodilló en medio de la calle empedrada. Esperanza Morales, mi maestra, mi mejor amiga, el amor de mi vida. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, respondió ella sin dudar. Sí, sí, sí. Cuando Diego le puso el anillo, ambos supieron que habían llegado al final de una etapa y al comienzo de otra. Ya no eran el niño herido y la joven que lo había curado. Eran dos adultos completos que habían elegido construir un futuro juntos. Esa noche, bajo las estrellas de Oaxaca, con las bendiciones de la familia y los antepasados, Diego y Esperanza comenzaron a planear no solo su boda, sino también el futuro de una empresa que cambiaría la forma en que el dinero y el poder podrían usarse para el bien común. El niño que había perdido la voz había encontrado su propósito. La joven que había dejado su pueblo para ayudar a otros había encontrado su lugar en el mundo. Y juntos estaban listos para escribir una nueva historia. 5 años después, el sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales de la biblioteca del Palacio Castillo, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol donde ahora se sentaban 15 niños en círculo. Algunos vestían uniformes de colegios privados,
otros ropa sencilla de algodón. Todos escuchaban con atención mientras Esperanza Castillo les enseñaba matemáticas usando cuentos tradicionales zapotecos. Y entonces, el conejo inteligente dividió las mazorcas en grupos iguales, decía Esperanza, su vientre de 6 meses de embarazo redondeando suavemente su vestido. Si tenía 24 mazorcas y las repartió entre 8 familias, ¿cuántas le tocaron a cada una? Una niña de 8 años, hija de uno de los jardineros, levantó la mano emocionada. 3, maestra Esperanza, 3 para cada familia. Muy bien, Sofía. ¿Y saben por qué el conejo repartió igual para todos? Un niño de la ciudad, hijo de un socio de los hoteles, respondió pensativo. Porque era justo. Porque todas las familias necesitaban comer por igual. Esperanza sonrió. Este era el México que ella y Diego habían soñado construir. Un lugar donde los niños de diferentes orígenes pudieran aprender juntos, donde la sabiduría tradicional se mezclara con la educación moderna, donde la justicia social fuera tan natural como respirar. Diego entró silenciosamente a la biblioteca, observando la escena con una sonrisa. A los 25 años, se había convertido en uno de los empresarios más respetados de Latinoamérica, pero su mayor orgullo seguía siendo ver a Esperanza transformar vidas, una historia a la vez. ¿Quién puede contarme qué aprendieron esta semana en sus comunidades?, preguntó Esperanza. Los niños comenzaron a compartir sobre las plantas medicinales que habían conocido en Oaxaca, sobre las técnicas de construcción sustentable que habían visto en Chiapas, sobre los proyectos de energía solar que estaban funcionando en Yucatán. El programa educativo de la Fundación Castillo Morales había crecido hasta incluir escuelas en 12 estados de México, pero el corazón del proyecto seguía siendo esta biblioteca donde todo había comenzado 10 años atrás. Maestra, ¿es verdad que usted conoció al señor Diego cuando él era chiquito como nosotros?, preguntó un niño curioso. Es cierto, respondió Esperanza, sus ojos encontrando los de Diego en la puerta. Él era un niño muy inteligente, como ustedes, pero estaba muy triste. ¿Y qué hizo usted? Lo mismo que hago con ustedes. Le hablé con cariño, celebré sus logros y le enseñé que siempre hay razones para tener esperanza. Diego se acercó al círculo. ¿Puedo interrumpir un momento, maestra Esperanza? Los niños lo saludaron alegremente. En los 5 años desde su boda, Diego se había convertido en una figura paterna para muchos de estos niños, especialmente aquellos que venían de familias difíciles. Niños, hay algo especial que queremos compartir con ustedes, anunció Diego tomando la mano de Esperanza. Dentro de 3 meses van a tener un nuevo compañero de clases muy pequeñito. ¡Un bebé!, gritaron los niños emocionados. Sí, un bebé que va a crecer escuchando las mismas historias que ustedes, aprendiendo los mismos valores de justicia y bondad. Una niña levantó la mano tímidamente. Señor Diego, ¿usted va a ser un papá como el señor Ricardo? Diego miró hacia la puerta, donde su padre observaba la escena con ojos humedecidos. A los 60 años, Ricardo había encontrado una paz que nunca pensó posible, viendo cómo su hijo y nuera habían convertido el imperio familiar en una fuerza para el bien. Voy a tratar de ser un papá aún mejor, respondió Diego, porque ahora sé que ser papá no es solo dar cosas a los hijos, sino enseñarles a dar a otros. Después de que los niños se fueron, la familia se reunió en el comedor principal. La mesa que una vez había sido escenario de tensiones, ahora se llenaba de risas y planes para el futuro. Los números del trimestre son extraordinarios, reportó Ricardo. Los hoteles sostenibles están operando con 90% de ocupación y hemos creado más de 1000 empleos directos en comunidades rurales. Pero lo más importante, añadió Esperanza, es que las comunidades ahora son socias, no solo beneficiarias. Tienen voz en las decisiones y participación en las ganancias. Diego puso su mano sobre el vientre de Esperanza. ¿Creen que nuestro hijo va a entender la responsabilidad que viene con todo esto? Va a entender porque va a crecer viéndolo todos los días, respondió Esperanza. Igual que tú aprendiste que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de tenerlos abajo. Doña Carmen, que ahora vivía permanentemente en el palacio, alzó su copa de agua de Jamaica. Por los círculos que se cierran y los nuevos que apenas comienzan,
Brindaron juntos, 4 generaciones unidas por el love y el propósito común. Esa noche, Diego y Esperanza caminaron por el jardín donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Te imaginas qué habría pasado si Fernando hubiera tenido éxito?, preguntó Diego. Si hubiera destruido a nuestra familia cuando yo tenía 17 años. Creo que habríamos encontrado otra forma de estar juntos, respondió Esperanza. El amor verdadero siempre encuentra un camino. ¿Y si yo nunca hubiera tenido el accidente? Si nunca hubieras venido a trabajar aquí. Esperanza se detuvo y lo miró con una sonrisa traviesa. Entonces probablemente serías un empresario rico y aburrido, casado con alguna niña de sociedad, sin idea de que existe un mundo más allá de tus privilegios. Diego rió. Tienes razón. A veces las tragedias son bendiciones disfrazadas. No la tragedia en sí, corrigió Esperanza, pero lo que elegimos hacer con el dolor puede convertirlo en algo hermoso. Se sentaron en la misma banca donde Diego había confesado su amor años atrás. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de ser padres?, preguntó Esperanza. ¿Qué? Que vamos a criar a un niño que va a crecer sabiendo que puede cambiar el mundo. No porque tenga dinero, sino porque tiene corazón. Diego la abrazó, sintiendo las pataditas de su hijo moviéndose en el vientre de Esperanza, como su mamá le enseñó a su papá. 3 meses después, Ricardo Diego Castillo Morales llegó al mundo en una madrugada de primavera. Sus primeros llantos resonaron por los pasillos del palacio, despertando no solo a sus padres, sino también a doña Carmen, quien inmediatamente declaró que había tenido otra visión. Este niño sería un líder mundial, un puente entre culturas, un portador de paz. Mientras Esperanza amamantaba a su hijo en la biblioteca, donde todo había comenzado, Diego leyó en voz alta el primer cuento que había escrito para él, la historia de un niño que perdió su voz, y una joven que le enseñó que las palabras más importantes no siempre se dicen con la boca, sino con el corazón. Afuera, el jardín florecía con plantas de todo México, rosas de Guadalajara, bugambilias de Morelos, jacarandas de la Ciudad de México y flores silvestres de Oaxaca. Como la familia que había crecido en el palacio, era una mezcla hermosa de diferentes orígenes que se habían convertido en algo nuevo y extraordinario. El círculo estaba completo, pero la historia apenas comenzaba. En 20 años, los niños que ahora estudiaban en su programa estarían liderando sus propias comunidades. En 30 años, Ricardo Diego estaría continuando el trabajo de sus padres. Y en algún lugar del futuro, otro niño herido encontraría sanación en los brazos de alguien que había aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la forma de florecer. La biblioteca, que una vez había sido silenciosa como una tumba, ahora resonaba constantemente con voces jóvenes aprendiendo, riendo, soñando. Y en el centro de todo, como siempre, estaba el poder transformador del amor. El love de una familia que había aprendido que la riqueza verdadera se mide por cuántas vidas tocas, no por cuánto tienes en el banco. El hijo del millonario había encontrado su voz. La humilde empleada había encontrado su poder. Y juntos habían encontrado que el hogar no es un lugar, sino las personas que eligen amarte y crecer contigo, sin importar de dónde vengas o hacia dónde vayas. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades infinitas, pero fundamentado en la lección más importante que habían aprendido, que los milagros más grandes suceden cuando dejamos que el amor guíe nuestras decisiones y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, siempre y cuando tengamos el coraje de abrir nuestro corazón a lo inesperado.